Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la localización en la que nos estén viendo. Bienvenidos a este webinar de flujos de trabajo automatizados con Consul en The Script. Este, Mi nombre es David Acevedo, pertenezco a la empresa Construsoft. Como ya todos nos conocerán, ya nos habrán visto en algunos webinars. En este caso nos acompaña mi compañero Manuel, que también es del departamento. Saluda, Manuel. Hola, buenas, buenas a todos. Y en este caso tenemos un invitado muy especial que es Damián Piotto de Soletrax, que es la empresa invitada del día de hoy para nuestro webinar. Muy buenas a todos, saludos. Bien, entonces lo primero que quisiera confirmar, o sea, vamos a esperar unos minutos más mientras las personas se conectan, porque veo que se está conectando un montón de personas ahorita, pero sí quisiera si alguien nos puede confirmar, como ya sabrán por el chat, ha cambiado un poco la plataforma, como todos, a la que estábamos todos acostumbrados, pero por las preguntas, si pueden enviarnos o por el chat, si nos pueden comentar si nos escuchan y si puede ver mi pantalla, ¿no? Pueden mandar la pregunta o por el chat y nosotros lo revisaremos un poco para saber si nos pueden ver, si nos pueden escuchar bien, si todo está bien. Ahorita no. Ah, buenas. Buenas, se escucha bien, dice por acá Manuel Ortiz. Así que ya tenemos una persona que, ya saben, sí, se os escucha bien y se os ve. Perfecto, ahí está Cruz. Así que aquí está Cruz, Sí, ese nombre me ¿oíste, suena, Damián? Sí, ese nombre me su suena, nombre, sí. el nombre de Cruz te suena, te suena. Este, Tenemos mucha gente acá, entonces ya están bastante personas. Y bueno, nada, un poco, ya ahora sí que se nos escucha, se ve bien. Hola, te escucho bien, dice Kelly por acá, así que perfecto. Bien, sin más preámbulo a todo esto, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de flujos de trabajos, específicamente en construcción y diseño de paneles solares automatizados con Constit. Y como les comenté, voy a ocultar esto de acá, esta barrita. Como les comenté, el día de hoy tenemos una empresa invitada, cosa que no es del todo común dentro de nuestros webinars, pero a mí me encanta cuando podemos traer una empresa invitada y en este caso pues una empresa que además le tengo un montón de cariño porque ya llevamos un tiempito trabajando juntos, resolviendo casos a nivel de soporte y llevando un proyecto que le vamos a mostrar hoy día, donde pues hemos podido automatizar algunas de sus estructuras y hemos podido optimizar los procesos que ellos actualmente llevan a cabo, ¿no? Entonces, esa empresa es Soletrax, como pueden ver acá, una empresa pionera en el sector de diseño y construcción de paneles solares. Un poco para que sepan pues nuestros contactos, como siempre, ya saben, mi nombre es David Alejandro Acevedo Viera y pueden conseguirme en LinkedIn con ese nombre. Pertenezco a Construsoft, soy consultor de soporte técnico dentro de Construsoft y ese es mi correo electrónico. Como todos saben y todas las personas que me escriben saben que respondo a todos mis correos electrónicos, me pueden escribir cuando quieran. En este caso está Damián acá con nosotros. Él es ingeniero de cálculo de estructuras dentro de Soletrax. Acá está su correo electrónico que me tomé el abuso, aunque le pedí permiso primero, de poder compartir su correo electrónico por si quieren contactar con él o si quieren consultar alguna cosa con Damián. Y en este caso, pues Oh, como ya les comenté, está también mi compañero Manuel Omicone, experto también en el área de parametrización del departamento y en el área de módulo, bueno, además del soporte técnico, porque también es consultor de soporte técnico, en el área de análisis avanzados específicamente con CFD, por ejemplo, es de las personas, de las pocas personas que conozco que sabe de forma tan precisa este tema y de las personas que conozco, pues que mejor lo sabe, ¿no? Entonces, siempre es un placer poder compartir con Manuel escenario otra vez. Entonces, creo que en este punto, un poco el orden que vamos a seguir, vamos a hablar primero de Soletrax, de qué hace Soletrax, y ellos nos van a explicar un poco qué producto tienen, ¿no? Y un poco cómo lo llevan a cabo y qué herramientas utilizan. Entonces, nada, te cedo la palabra, Damián, para que puedas compartir. vale, Ahorita puedes pues compartir sin más. comparto una pequeña presentación para que Perfecto. el que no nos conozca pueda conocer. Eh, Listo, ahí se ve ya la presentación también. Muy bien. Pues Soletrax, para los que no conocen, es una empresa del sector solar em, que estamos encargada de ser proveedor global de soluciones fotovoltaicas, ¿no? Con estos tres productos estrella que son el TRX One, que es un seguidor a un eje, el OptiTrack, que es el sistema de control,
que Soletrac tiene su propio sistema de control, que ha certificado internacionalmente, y nuestra estructura fija, que es el FIG One, que es el que le vamos a dedicar un poco más de análisis hoy. Pero bueno, quiero decir que al final el software lo hemos utilizado para modelar tanto la estructura fija como el tracker y ha sido de gran ventaja, ¿no? Ya sea para el desarrollo de los scripts o para el desarrollo del input de cargas. Mm, Es una herramienta muy buena, muy potente, que hemos elegido tanto para nuestro seguidor como para nuestra estructura fija. Eh, pues dentro del objetivo que tiene Soletrack es básicamente adaptarse a cada necesidad del cliente. Para eso cuenta con un equipo de unos 40 ingenieros, expertos en el sector, que suman a una trayectoria de unos 100 gigavatios instalados en total. Dentro de cada adaptabilidad o cada exigencia, pues ofrecemos diferentes soluciones versátiles, ya sea en perfilería, en tamaño, en altura, en pendientes. Sabemos que ahora el sector es cada vez más exigente y cada vez se pide más que se adapten a las condiciones del terreno, condiciones externas. Entonces, pues la automatización puede brindar cierto análisis, ¿no?, en detalle, ya sea ver cargas por módulo, analizar instabilidades, pues permite una gran precisión, ¿no? En este caso nuestro Fit One es un biposte, perdón, 2V, en el cual hemos desarrollado el script con David. Se ha currado ahí bastante trabajo, ya sea, si bien es una estructura considerable como rígida, ¿no? Presenta diferentes desafíos en cuanto a pendientes, a inclinaciones, ¿no? Cuando tú combinas dos pendientes se generan desfases, ¿no?, para mantener la estructura del panel perfecta, ¿no?, en su plano superior. Entonces, pues, automatizar y modelizar esos pequeños desafíos han brindado, pues, analizar la estructura con más detalle, ¿no? Además, el Conesteel, bueno, eh, tiene la ventaja que, pues, ofrece ese séptimo grado de libertad para, para los perfiles laminados en frío, ¿no?, que también garantizan un análisis un poquito más detallado, ¿no? Considerar los beta equivalentes de pandeo de forma automática, ¿no? Que sabemos lo que hemos usado modelo de barra, que en otros programas hay que imputarlos a mano. Eh, pues al ser una estructura pues súper hiperestática, pues puedes estar siendo conservador en determinados elementos y no tanto en otros. Entonces, que lo pueda calcular de forma automática sí que ha servido mucho para optimizar, ¿no? De manera de hacer una estructura esbelta, pero segura. Este, pues, no sé si quieres comentar un poco en detalle lo que es el de script, o yo creo que como presentación de la empresa, eh, creo que... Perfecto. Nada, seguro, no te preocupes, Damián. Entonces voy a volver a la presentación. Les comparto la presentación. Ahora vamos a hablar un poco de cómo un poco afrontamos este proyecto, ¿no? De Soletrax, internamente conocido con el código Soletrax en ConstruSoft, literalmente. Pero bueno, un poco qué es lo que vamos a ver ahorita en esta pequeña presentación es qué es el Consteel, ¿no? Un poco qué es esta herramienta que estamos utilizando para el cálculo de esta estructura fija de panel solar, qué es la parametrización de estructuras, las herramientas disponibles que hay actualmente en conjunción con Consteel, un poco los retos planteados del proyecto y luego vamos a hablar del estado actual del proyecto, o sea, en qué punto estamos ahora hasta la última reunión que fue el martes hace 2 días, que son las religiosas reuniones de todas las semanas con el equipo. Y finalmente, pues, cuál es la perspectiva de futuro de este proyecto, ¿no? Entonces, voy a ocultar esta barrita otra vez. Bien, un poco, ¿qué es el Consteel, no? El Consteel le llamé yo esta pequeña parte de diseño avanzado de estructuras de acero.
El CONSIL realmente los beneficios principales que tiene es algo que ya mencionó muy acertadamente Damián, y es el séptimo grado de libertad. Ahorita vamos a ver un poco cómo funciona el CONSIL en ese sentido. Es que tenemos un modelo de elementos finitos de 7 grados de libertad que no solo puede pues los 6 grados de libertad tradicionales, que son axil, cortante en los dos ejes y momento alrededor de los tres ejes de rotación, sino que tenemos un grado de libertad adicional que permite ver lo que es el tema de alabeo en secciones abiertas, ¿no? Este alabeo en secciones abiertas es bastante importante, pues específicamente en secciones abiertas, porque genera unas tensiones específicamente por la solicitación del bimomento, ¿no? Entonces estas tensiones adicionales pues pueden llegar a repercutir en el diseño de nuestros perfiles. Ese es uno de los principales beneficios del CONSIL. El segundo beneficio, que nosotros vemos como de los más grandes, es el cálculo automático de la sección efectiva, ¿no? Sabemos que cuando entramos a una sección, clase 1, clase 2, clase 3, si no me equivoco, llegamos hasta ahí, estamos muy bien, o clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ya estamos hablando de secciones que tienen que trabajar con secciones efectivas y efectivamente, valga la redundancia, tenemos que entrar en otra normativa, calcular unos coeficientes, empezar a restar sección. Entonces, ese tipo de cosas, hacerlas manualmente o en otro software, nos pasa que podemos cometer errores o a veces por simplificar, pues no llegamos a calcular la sección efectiva o tenemos que entonces, cosa que nos pasa a veces, es restringir nuestra fabricación en torno a lo que las herramientas nos permiten. ¿Por qué? Porque, bueno, ya yo tengo estudiada esta sección, entonces solo voy a usar estas secciones que ya tengo estudiadas. Ya luego, si quiero usar otra sección, que tal vez puede ser más eficiente, no me implico en ese proceso porque, claro, imagínate, tengo que volver a recalcular todas las secciones efectivas. Esto es algo que dentro del CONSIL no pasa porque podemos calcular de manera automática las secciones efectivas o las propiedades de la sección efectiva. Y finalmente tenemos un chequeo automático de estabilidad de perfiles. El chequeo de pandeo en CONSIL es de forma automática, como lo comentó Damián. No tenemos que hacer el cálculo de las betas de pandeo, sino que el software calcula lo que son los alfa críticos de pandeo, ¿no? Algo que establece la metodología general del Eurocódigo, apartado 6.3, creo que el método 4, si no me equivoco, establece que los alfa críticos y alfa últimos se pueden calcular siguiendo un método de elementos finitos. Y el CONSIL ha desarrollado este método de elementos finitos específicamente para poder entrar dentro de la metodología del cálculo de inestabilidad de perfiles con el método general recogido por el Eurocódigo, ¿no? Entonces, estos son los tres principales beneficios que tiene el CONSIL en este tipo de estructuras específicamente que recordemos pueden ser son estructuras de paneles solares que tienen mucho conformados en frío, ¿no? Entonces, antes de entrar a ver específicamente esa estructura, vamos a ver cómo se ven estas tres cosas dentro del CONSIL per se. Voy a hacer uso un poco de la herramienta de script que luego vamos a explicar cómo funciona. Voy a traerme cualquier módulo, cualquier modelo que genera el de script, en este caso, para que veamos cómo, ahorita vamos a ver en particular, pues cómo funciona específicamente, ¿no? Cómo hicimos el proyecto, un poco cuáles fueron las consideraciones, pero ahorita lo voy a tomar solo para generar una estructura y que veamos qué tan rápido, pues, podemos ver estos tres, por lo menos estos tres aspectos generales, ¿no? Estos tres beneficios que nos trae, que acabamos de mencionar, que nos trae el CONSIL, ¿no? Luego hablaremos más en profundidad específicamente de esta herramienta. Entonces, pónganse ustedes una estructura plana, que no es necesariamente que tengamos que trabajar con estructuras planas, ahorita lo veremos, pasaremos a estructuras 3D con más elementos. Entonces tenemos esta estructura plana que podemos ver que tiene una sección, además de alma bastante esbelta, que ahorita vamos a ver cómo el pandeo afectará a este tipo de almas. Podemos ver que acá en las propiedades, por ejemplo, de este perfil, de este bar element, tenemos el 7 grados de libertad y que ahorita vamos a poder ver el tema del bimomento dentro de esas secciones abiertas. Vamos a poder generar dentro del CONSIL pues prácticamente cualquier geometría, cualquier sección transversal dentro de nuestra biblioteca, en la parte de Structural Members. Vamos a poder generar cualquier sección transversal, ahí me equivoqué, es acá. Cualquier sección transversal, sea desde una macro sección hasta sea una sección conformada en frío, o si quiero hacer una sección desde dibujar la sección como tal, no, puedo generar una sección transversal nueva y generar la nueva y él directamente, acá lo está haciendo porque me está explicando cómo funciona, no, pero yo me lo voy a saltar. Acá yo puedo dibujar cualquier sección transversal, vamos a utilizar esta. Y él calculará en torno a esta sección pues una nueva sección efectiva dependiendo de las solicitaciones que tiene. Entonces, con el CONSIL prácticamente a nivel geométrico podemos hacer lo que nosotros deseemos.
Podemos aplicar cargas de todo tipo, cargas lineales, cargas superficiales, cargas distribuidas en un área, luego cargas de temperatura, desplazamientos y todos los que solemos tener. Tenemos también cargas meteorológicas. En este punto, en el cargas meteorológicas, tenemos pues un generador de cargas bastante básico o bastante avanzado que es para el tema de naves industriales principalmente. ¿Qué pasa cuando es una mezanina, no? Ahora se me olvidó el nombre de Una esto. marquesina. Una marquesina. Muchísimas gracias, Manuel. Una Sí. marquesina, pues en ese caso hay un script para calcular específicamente según la norma. Pero cuando se sale de la norma, entonces vamos a poder ver más adelante, que Manuel nos los va a mostrar, el tema del Falcon y cómo podemos utilizar incluso análisis de CFD dentro del software, ¿no? Un poco eso es lo que vamos a ver en el tema de cargas. Esa parte no voy a entrar mucho porque ya Manuel se las va a explicar, pero que sepan que esos son el tipo de cargas que van a poder hacer y poder definir pues todos los casos de carga. ¿No? De forma automática, por ejemplo, crearlos manual, de forma automática pues están las normativas, estado límite último de servicio, estado límite de servicio, estado límite último, lo siento, pueden generar pues las diferentes combinaciones que necesiten o todos los casos de cargas que ustedes requieran, ¿no? Casos de carga de nieve, viento y así sucesivamente, variables, meteorológicos, para que estos se combinen o no se combinen entre sí. Entonces, en general, el software nos va a permitir en herramientas, pues lo más típico que uno requiere dentro del mercado para calcular una estructura, pues nos los va a permitir. Pero cuando pasamos al análisis es donde podemos ver estos tres beneficios principales, ¿no? Uno de los beneficios principales, vamos, aquí solo puse el primer orden, va a ser el cálculo de pandeo, sensibilidad al pandeo y análisis de segundo orden, incluso imperfección por sensibilidad, ¿no? Entonces vamos a calcular todos estos análisis para que el software nos permita ver un poco cómo funciona todo esto y veremos algunos resultados, ¿no? Tenemos análisis de primer orden donde vamos a poder ver las deformadas, aquí vamos a poder ver incluso el bimomento, vamos a ponerlo en diagramas, esto un poco más grande y esto nada más así. Bueno, es que esto no tiene bimomento literal. Vamos a buscar el análisis de pandeo, por ejemplo, vamos a poder ver, vamos a poner esta sección y bajarle un poco la deformación. Vamos a poder ver en las alas traccionadas, por ejemplo, en las áreas comprimidas que digo, el tema del pandeo local en los elementos, cerca de las esquinas y los diferentes modos de pandeo con su alfa crítico asignado. Podemos tener más modos de pandeo, menos modos de pandeo, ¿no? Un poco eso es lo que esperamos con el software sin necesidad de nosotros tener que decirlo. Luego tenemos sensibilidad al pandeo, que es un análisis que establece, basado en la deformación que tiene cada modo de pandeo, pues cuál elemento se ve más afectado por cada uno de estos modos de pandeo, ¿no? Un poco la idea es saber, bueno, este modo de pandeo afecta específicamente esta parte de la estructura, este otro modo de pandeo afecta específicamente esta otra parte de la estructura. Acá podemos ver que el modo de pandeo específicamente afecta esta esquina de la estructura y no en su totalidad toda la estructura. Específicamente, y basado en esto, ¿no? Esto es bien interesante porque basado en esto luego podemos ir al análisis y hacer un análisis de pandeo, pero el análisis de pandeo podemos hacerlo basado el alfa crítico para cada elemento, podemos hacerlo basado en el modo de imperfección, en el modo de sensibilidad al pandeo. Entonces, ¿qué significa? Que el alfa crítico que estoy usando, por ejemplo, para las correas, no va a ser el mismo alfa crítico utilizado para los elementos estructurales o no va a ser el mismo alfa crítico utilizado para postes, dinteles y tal, que es algo que vamos a ver un poco más adelante que está dentro de la estructura de Soletrax, ¿no? Entonces, esta forma automática me permite que el software, de manera automática, pues determine cuál es el alfa crítico más crítico, valga la redundancia, para cada uno de los elementos, y yo no tengo que ponerme a venir a decir acá, bueno, a calcular pues cada uno de estos elementos cuál es su beta de pandeo a nivel si es 1, si es 0.5, si es algún aspecto en particular, sino que ya el software lo calcula de forma automática. Acá podemos calcular, hacer el cálculo de la sección y me dice específicamente, pues, por ejemplo, en este caso, mira, sí, el Global Stability Resistance es el más crítico, es el dominante, mejor dicho, aunque está al 6.3%. Pero ahorita vamos a ver un poco cómo se ve. ¿Cuál es el alfa último que usa? ¿Cuál es el alfa crítico que está utilizando? Y acá, pues, un desglose de cada uno de los factores que utiliza para seguir la metodología, no me equivoqué, el 6.3.4 del Eurocódigo, que es el método general. Aún aquellos que luego quieren calcular el modelo, pues basado en las otras metodologías del Eurocódigo, que son 6.3.1, 2 y 3, que son las otras tres metodologías, curvas de pandeo y todos estos aspectos, pues lo pueden hacer con el member check, ¿no? Hay una forma de hacerlo a partir del member check. Igual acá podemos calcular estados límite de servicio, como un node check, tipo desplazamiento horizontal, vertical, vamos a poder hacer todos estos aspectos. Entonces, con esto realmente creo que
desenvolví pues un poco lo que son estos tres temas eh, de la estructura. Vamos a ver si aquí podemos ver, calcular la sección, un segundo, para ver las propiedades. Acá podemos ver la sección efectiva. Lo que pasa es que esta sección pues, es bastante... Bueno, aquí la podemos ver, de hecho, la reducción de la sección efectiva de forma automática. O sea, yo no le especifiqué al software qué tipo de sección es esta, ni nada de esto, sino que va determinando específicamente pues cuál tipo de sección efectiva es en cada una de sus placas, ¿no? Y me hace la reducción en el área en específico que yo necesita, ¿no? Entonces ya yo no necesito hacer el cálculo de la sección efectiva, sino que ya el software de por sí hace el cálculo de su sección, resta el área que necesita y procede con el cálculo, ¿no? Y hace el diseño en torno a esa nueva sección efectiva. Entonces, eso es un poco lo que podemos hacer a nivel general del software, pero ahora vamos a ir, vamos a el Project Center otra vez, me voy a volver al Project Center y voy a volver a la presentación como para que comencemos con el tema pues que nos atañe más que todo, ¿no? El tema de, voy a crear un nuevo modelo, de hecho, y voy a cerrar este. El tema de diseño de paneles solares. Entonces, volvamos a la presentación un sec. Aquí. Entonces, acá me equivoqué. Bien, volvemos entonces. Ahora continuamos con el hilo que íbamos, el hilo conductor. Ya explicamos un poco cómo funciona el constil. Voy a ir para atrás. Ajá, ya explicamos un poco cómo funciona el constil, entonces vamos a hablar ahora de la parametrización de estructuras. La parametrización de estructuras es todo un dilema prácticamente casi que moral en el día de hoy. Es todo un paradigma de cómo diseñar una estructura per se. Área en la cual a Manuel y a mí pues nos gusta mucho discutir siempre, ¿no? Porque específicamente pues creo que de las cosas que estamos haciendo ahorita dentro del departamento que pues más llaman la atención. Y bueno, ¿qué es la parametrización de estructuras? ¿Qué son estructuras paramétricas? Algo que está muy en boga últimamente, pues un diseño, yo puse estos parámetros, estos como puntos claves que me parecen que son un diseño basado en los parámetros y no en modelos estáticos. Vamos a crear modelos que sean dinámicos, que cambien, que respondan, que sean responsivos a lo que yo necesito, ¿no? A las necesidades que yo tengo. Si yo tengo esta misma estructura en otro lugar, entonces esa estructura pues cambie y se adapte a ese nuevo lugar. Vamos a ver un poco cómo se pensó desde la estructura de Soletrax. Hay que pensar de forma algorítmica, dejamos de pensar en, mira, tengo que construir y entonces defino un perfil y voy definiendo perfiles y aquí están las columnas y luego defino el piso, sino que tengo que pensar en cómo se construye, ¿no? Algorítmicamente, ¿no? Es el proceso en sí, dejamos de pensar en el resultado y pensamos en el proceso per se que lo construye, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de todos los retos planteados, grandísimos retos que tuvimos dentro de la estructura. Luego, bueno, es el diseño del proceso y principalmente son, en lugar de diseñar, o sea, en lugar de prestar atención al objetivo final de la geometría, la idea es programar o parametrizar todo en torno a unas reglas y relaciones matemáticas que hay entre los elementos entre sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si algo que mencionó Damián que quiero rescatar es, por ejemplo, que la estructura fija necesita que el panel superior, porque así lo establecen los paneles solares, no pueden doblarse, entonces que la estructura superior sea perfectamente plana, ¿no? Entonces, claro, en torno a esa perfección plana, la relación a la estructura que viene debajo tiene toda una relación en torno a que la parte de arriba tiene que ser plana. Entonces, toda la geometría, en lugar de yo decir, bueno, empiezo a definir los perfiles, luego los corto o algo de esa forma, yo pienso en la estructura plana y luego empiezo con ecuaciones matemáticas y relaciones geométricas, empezar a construir la estructura hacia abajo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que es la parametrización de estructuras. Pero siempre que llegamos a este punto, y acá lo muestro un poco, este es un video de ejemplo, ¿no? En lugar de tener herramientas, vean que es como una grilla, en lugar de tener herramientas o estructuras estáticas, podemos ir cambiándola y que ella sea responsiva a lo que nosotros necesitamos. Cambiamos la forma geométrica per se y la estructura que está asociada a esa forma geométrica cambia en torno a eso. Y luego siempre nos preguntamos, bueno, pues, ¿qué herramientas están disponibles cuando yo quiero hacer esto, ¿no? Especialmente en Constil, que es lo que nos atañe el día de hoy. ¿Qué puedo hacer? O sea, me preguntan a mí o le preguntan a Manuel o llega un ticket a soporte y entonces ahí empezamos a discutir todos. ¿Qué herramientas hay disponibles en el mercado para poder atender a las parametrización de estructuras? Dentro del Constil hay dos herramientas. Una es Grasshopper. Grasshopper es un lenguaje de programación visual, está escrito ahí, ¿no? Que tiene una curva de aprendizaje muy acelerada. De verdad que la gente que hace cosas en Grasshopper
empieza muy rápido, o sea, es una cosa que tú en una semana viendo Grasshopper y algún video tutorial de YouTube, literalmente esa semana ya empiezas a hacer cosas raras, empiezas a hacer geometrías raras, empiezan a aparecer estructuras raras y uno dice, wow, qué genial, ¿no? Luego hay como una estabilización en esa curva, nos hemos dado cuenta, Manuel y yo, en que hay una estabilización en esa curva donde la gente se empieza a volver mucho más experto y empieza a jugar más con la data. Y entonces ahí pasa como el paso de la gente que está experimentando a ser más experto en Grasshopper. Es una herramienta excelentísima que nosotros utilizamos mucho dentro del departamento y que tratamos, o sea, ahorita el nuevo concepto es hacer un modelo centralizado de datos dentro de Grasshopper donde todo parta de un modelo de Grasshopper, ¿sí? El modelo de Grasshopper puede leer modelos de tecla de producción, modelos de constil, de cálculo, y se puede comunicar con otros software. Incluso tiene modelos de elementos finitos internos, como el Caramba 3D, o tiene modelos incluso para generar reportería también, que son muchas herramientas de PDF. Literalmente, al ser una herramienta prácticamente open source, todo el mundo puede desarrollar en ella y la gente se abocó a desarrollar cosas en Grasshopper, ¿no? Uno que está como metido dentro de este mundillo, hay gente, o sea, desde Zaha Hadid hasta nosotros hemos hecho cosas en Grasshopper, ¿no? Entonces, o sea, los estudios de arquitectura más importantes del momento, pues hacen cosas en Grasshopper. Pero, ¿cuál es el detalle de Grasshopper y por qué no lo utilizamos en este proyecto en particular? Primero, y nos pasa bastante, es que tiene un costo adicional. O sea, Grasshopper tiene una primera barrera de entrada que tiene un costo adicional por cada vez que tú lo vas a utilizar. O sea, por cada persona que lo quiere utilizar, porque es una licencia adicional al software Constil. Entonces, es un software que está aparte del Constil. Y además, es un flujo con mayor latencia, porque es un software aparte del Constil. O sea, tienes el Constil y el Grasshopper, por así decirlo, el Rhino en realidad, y ellos para comunicarse pues tienen cierta latencia, ¿no? Entonces, a veces no es tan funcional hacer los algoritmos en torno a Grasshopper, por más que son muy fáciles de hacer, pues a veces no tienen la potencia que uno necesita, ¿no? No puedes trabajar del todo bien con la data o no puedes extraer todo lo que quieras la data, entonces, claro, hay quienes dicen, pues no, esta opción que la planteamos, la pensamos en principio, pues tal vez no es la mejor. Y en ese caso, pues Constil desarrolló también una herramienta que es el Descript. El Descript, que es lo que vamos a hablar de ahora en adelante, es un lenguaje de programación de texto basado en texto, así como Python, así como C Sharp o cualquier otro lenguaje de programación, que tiene muy poca latencia en el flujo de trabajo con Constil, porque es un lenguaje de programación interno del Constil, no incurre en gastos adicionales porque ya viene internamente en el Constil, o sea, se puede usar directamente dentro de él, y lo único que tiene, la única pega que tiene es que tiene una curva de aprendizaje un poco más empinada, por así decirlo, ¿no? En lugar de ir ahí fluyendo y en una semana ya puedo hacer algoritmos, pues aquí toca aprender un poco más, o sea, toca como saber cómo se está gestionando internamente la data. Para aquellos que tienen background en programación, es muy sencilla, porque es un lenguaje de programación como de segundo orden, no es como de primer orden tipo Python, o incluso tipo C Sharp, sino como de segundo orden, que lo que usa son las funciones de Constil. Pero la lógica programática es bastante similar. Hay bucles if, hay condicionales if, puertas lógicas, hay bucles for, es lo típico que uno tiene pues dentro de un lenguaje de programación típico, ¿no? Lo único es que hay comandos, hay funciones en particulares, pues que son del Constil, ¿no? Construir un elemento es algo que no está en Python, pero que sí está en el Descript, porque el Descript pues puede construir un elemento, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que vamos a ver en ese punto. Entonces, tenemos dos flujos planteados, Grasshopper y Descript, de cómo podemos parametrizar nuestras estructuras. Y en torno a eso, de hecho, así fue como conocí yo a SolarTracks. Hicimos una demo, pasamos a que ellos adquirieron el Constil, pero empezamos con unas capacitaciones y entonces llegamos al proyecto. Y entonces me plantearon, mira, David, tenemos esta estructura que yo les pongo acá, este es como un 3D de la estructura que se ve en el, en el algoritmo, que ahorita lo vamos a ver, me dijeron, pues, mira, necesitamos apoyo para poder parametrizar esta estructura, ¿no? Ahora, los retos planteados, que fue lo más interesante, pues creo que son como tres principalmente, ¿no? La geometría, que son las condiciones geométricas en específico que ellos necesitaban en el proyecto, como por ejemplo el tema de que el panel fuese perfectamente plano, o sea, que no fuese un plano deformable, no es deformable, todo tiene que ser un rectángulo y si se gira perfectamente como un diafragma rígido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Que eso, por ejemplo, nos acotaba a un tema que es el desplazamiento en las columnas entre los pilares delantero y trasero, que teníamos que lograr calcular, ¿no? Porque el panel pues se hacía de una forma y luego la estructura
se desarrolla en torno al panel, ¿no? Entonces, ese fue uno de los retos más grandes que creo que tuvimos que superar. Este reto además lo planteamos primero en Grasshopper, porque era más sencillo visualmente hablando. En Grasshopper lo planteé, hice un pequeño algoritmo que movía el panel y que, como ven, pues se pueden apoyar también mucho en Grasshopper, no solo usar Descript. Yo hice, por ejemplo, un pequeño algoritmo que les mostraba a los compañeros de Soletrax como que, mira, aquí movemos el panel, yo creo que esta ecuación puede describir bien este comportamiento y entonces pues desarrollamos luego las ecuaciones. Entonces, bueno, hice Es el algo, panel. perdona David, es algo, Sí, perdón que te claro. interrumpa, es algo muy difícil de verlo si no lo tienes ahí y no lo estás modelizando, ¿no? Al final uno piensa que es todo rectangular y todo perfecto, pero cuando empiezas a combinar pendientes de inclinación de mesa, pendientes del terreno, en este caso este-oeste, ahí se genera ese desfasaje, o sea, es una manera de solucionarlo, ¿no? Desfasando los postes eh, para ver, y la verdad que te has currado una paramétrica súper, súper bien, que la hemos contratado y todo, incluso, funciona bárbaro. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario, porque efectivamente yo no lo veía. O sea, algo que sí es curioso, y bueno, creo que esto es como más una conversación, pues algo que sí es curioso es que cuando yo vi el proyecto por primera vez dije que pues qué tan difícil puede ser. Pero justo lo que dice Damián, y claro, solo Soletrax conoce su producto tanto como ellos, nadie lo conoce, ni siquiera yo. Solo yo he desarrollado el algoritmo, pero ellos lo conocen más que nadie. Y claro, ellos me decían, pues no es tan sencillo, ya verás que no es tan sencillo. Y efectivamente, como Damián comenta, la combinación de pendientes entre sí hacía que pasaran cosas en la geometría, ¿no? Que si bien era un rectángulo arriba, pues luego la geometría hacia abajo no era exactamente igual, tenía que haber desfasajes para poder solucionar ciertas cosas. Entonces, efectivamente fue una de las cosas que tuvimos no que evadir, sino que enfrentar, fue un reto planteado y un reto que superamos en conjunto, tanto Soletras como Construsoft, porque así trabajamos en Construsoft en conjunto con nuestros clientes, pues un reto en conjunto que abordamos con todas las herramientas que nosotros teníamos a disposición. Esto aunque tú no lo creas, Damián, trajo conversaciones en nuestro departamento, tipo cómo funciona, ustedes qué creen, recomendaciones de los compañeros, a ver cómo solucionábamos los problemas y bueno, siempre era semana tras semana pues pensar en cómo afrontarlo desde la parte de parametrización, ¿no? Y logramos conseguir una solución. Ahorita vamos a ver cómo funciona esto. Luego había condiciones particulares del producto, ¿no? Por ejemplo, hay dinteles, luego ellos tienen un tema de desarrollos de postes hincados, que también es un desarrollo o un, como un desarrollo de producto que habla muy bien de Soletrax a nivel de que ellos tienen para cada solución. Pues mira, estas son las mejores desempeños, o sea, la mejor estructura que se desempeña para estas condiciones. Y claro, tuvimos que implementar todas esas condiciones dentro del algoritmo, ¿no? Literalmente, es una frase que siempre les digo a Soletrax en todas las reuniones y también podrá confirmarlo, que es, con lo que ustedes se sientan cómodos, yo lo hago. No se preocupen, o sea, hagámoslo como ustedes se sientan más cómodos, porque el producto es de ellos, el producto es de Soletrax, y la idea de nosotros es que tengan un algoritmo que genere lo más rápido posible la estructura para que luego puedan usar las herramientas avanzadas del Constil de cálculo. Entonces, un poco tenían muchas particularidades del producto que todavía de hecho estamos revisando. Ahorita vamos a ver un poco en qué punto estamos, ¿no? Luego había condiciones mecánicas, ¿no? Generación de condiciones de borde en los postes, por ejemplo, cuando son hincados, cuando son de punta. Hay como diferentes condiciones de borde que también se pueden definir desde el script. Luego condiciones de las conexiones tienen ciertas articulaciones. Luego tuvimos que desarrollar un algoritmo secundario porque las conexiones desde el script se generaban con ciertas inclinaciones y tuvimos que hacer todo un análisis geométrico para que se generaran de forma correcta, para que quedaran y fuesen luego simples de liberar las rotaciones, por ejemplo, y que terminaran siendo articulaciones y todo lo que necesitábamos, ¿no? En la conexión per se, pero con los offsets, o sea, aquí realmente no modelamos nada barra, todo tiene sus offsets, todo tiene sus excentricidades, todo está como hecho de la manera más precisa posible, ¿no? Para que evidentemente sacar el mayor provecho del motor de cálculo. Y finalmente, pues, bueno, y en este punto de condiciones, pues tenemos secciones transversales y propiedades de los materiales. Hicimos una pequeña biblioteca que me pasó y me compartió Soletrax, que ahorita vamos a ver cómo se llama desde el script, se llama esa biblioteca y podemos cargarla, ¿no? Dentro del constant. Entonces, así no tengo yo que entrar directamente, o por ejemplo, algo que tenía que hacer Soletrax antes era, o bueno, cuando estaban empezando a usar el software, tengo que entrar, cargar la sección y luego aplicarla. Ya ese proceso no existe porque ya la sección transversal viene desde una biblioteca que tenemos cargada en el script. Y finalmente tenemos el proceso en el que hemos estado el último rato, que es importación de cargas desde un Excel. Soletrax ha hecho un trabajo increíblemente grande en
invertir dinero en el tema de saber cuáles son las cargas hechas para este tipo de estructuras, ¿no? Porque sabemos que son estructuras que no, o sea, que además que yo era ignorante del tema, que claro, estructuras que se ven afectadas por el viento de forma diferente, no solo porque, claro, yo estoy viendo aquí una estructura muy pequeña, que tal vez sería sencillo, pero luego tienes cosas que hemos visto, ¿no? Como que tienen campos muy grandes y entonces en unas esquinas afecta de una forma, en otros lugares afecta de otra forma. Entonces, claro, ese estudio de vientos lo ha hecho Soletrax anticipadamente, porque ellos ya tienen experiencia en el área, y nosotros lo que hicimos fue alimentarnos de la data que Soletrax nos proveyó para poder darles el algoritmo pues con las cargas, combinaciones, que eso fue lo último que logramos, las combinaciones estén hechas, ya listas para que ellos simplemente le den calcular, analizar e invertir más tiempo en el pensar, ¿no? No tanto en el modelar, no tanto en el generar un punto, conectar con otro punto, sino en el pensar per se de cómo funciona la estructura y cómo podemos mejorar la estructura, optimizando también no solo el flujo de trabajo, sino el producto per se, ¿no? Que ellos se dediquen a lo que son buenos, que es a pensar en un producto increíble, ¿no? Que no puse ninguna foto del producto acá, pero es que vi las fotos en estos días y fueron unas fotos increíbles que yo dije, es que se lo ocurran un montón. Entonces, claro, nosotros lo que no queremos como Construsoft, que somos distribuidores de software, es que las empresas gasten tiempo modelando. Que aquí me pusieron un mensaje de mi compañero. Ahí está. Bien, lo que nosotros no queremos es que gasten tiempo modelando, nosotros lo que queremos es que gasten tiempo pensando, que ustedes usen las herramientas al máximo potencial posible para que piensen mucho, ¿no? Entonces, ahorita Y al antes final, vamos a hablar del... Ajá, sí, me da bien. no, no, eso, perdona, que ese grado de detalle, ¿no? En cuanto a la afinar tanto y poder ingresar automáticamente cargas por módulo, cargas por área de influencia, ¿no? Permite un análisis mucho más localizado de cómo es el efecto esquina, cómo es el efecto pasillo, ¿no? De manera que si no automatizas eso, pues no, a mano sería algo impensado, ¿sabes? Ese grado de detalle en el cálculo. Y la automatización, Exactamente. pues la verdad que ha permitido agilizar mucho los modelos, sí. Exactamente, muchísimas gracias. Entonces, vamos al estado actual del proyecto, cómo funciona un poco este algoritmo que hemos hecho. Yo lo tengo aquí, vamos en versión 14 ahorita. Yo lo voy a editar porque evidentemente hay que tener algo claro, pues el algoritmo es algo directamente de eso detrás de propiedad, solo lo voy a utilizar, solo voy a hacer clic acá en play para correr el algoritmo y que ustedes vean cómo funciona este algoritmo y qué cosas puede generar para que se hagan una perspectiva de qué lo que pueden hacer con este tipo de herramientas, ¿no? Este algoritmo pues abre primero unos paneles que además hicimos nosotros, o sea, estas imágenes y estas dimensiones son parámetros que directamente Damián y su equipo, Cruz, Paula, que son los que me han acompañado durante todo este proceso, que además les tengo un cariño enorme, que Cruz está por acá además, me han dicho, mira, ¿cómo definimos nosotros una estructura? Hemos dándonos quebraderos de cabeza. Bueno, mira, se define de esta forma, la dimensión son estas, estos son los parámetros que podríamos considerar como parámetros de entrada. Entonces, bueno, dimensiones horizontales, entonces aquí definimos propiedades geométricas de la estructura, ¿no? Del panel per se. Luego definimos propiedades geométricas, pero de la estructura, esta imagen también la extraje yo, o sea, la hice yo directamente dentro de Rhino, la dibujé y la puse acá como para que ello sirva como a nivel de cómo imputar pues los datos per se, ¿no? Acá se pueden cambiar todos estos datos, hincados de postes traseros telescópicos, todo este tipo de datos, que son un poco la forma en que Soletrax construye su estructura. Acá está un poco, empieza el tema de perfiles. Toda esta biblioteca es una biblioteca de perfiles que de hecho se abrió un Excel acá abajo. Pueden llamar a bases de datos de Excel y extraer la información de ahí, que es lo que está haciendo ahorita el algoritmo. Llamar un Excel, lo abre en segundo plano y de ahí extrae una base de datos, en este caso los perfiles. Le decimos OK. Luego tenemos el tema de condiciones de borde, longitudes, rigideces. Estas rigideces realmente nosotros las estamos ajustando ahorita, ¿no? Porque al final es como un test. El algoritmo real lo tiene Damián y Cruz y, bueno, Soletrax en general. Entonces, estas rigideces nosotros las estamos ajustando de momento, realmente. Pero pueden asignar, por ejemplo, esto es lo que hace esta parte del algoritmo, lo que hace es asignar apoyos con cierta rigidez porque están postes hincados, ¿no? Luego tenemos algún tema de dimensiones, del taladro, dónde va, cuántos taladros son, cuántos agujeros son, o sea, hasta ese punto de detalle podemos llegar. Luego tenemos también otra biblioteca de perfiles, pero específicamente para los postes, ¿no?
Finalmente tenemos el tema de dinteles, estos poste delantero, poste trasero, los dinteles y sus dimensiones, puntales, disculpen, los puntales y sus dimensiones, dónde deben estar ubicados. Esto también lo genera directamente si quieres puntal trasero, puntal delantero, por ejemplo, y su perfil como biblioteca también. Y luego tenemos un tema de geometría a lo largo del perfil, ¿no? Vimos una pendiente que es norte-sur, luego vemos una pendiente que es este-oeste, si no me estoy equivocando, sí, exactamente. Tenemos un tilt, una pendiente norte-sur que es como para el tema del suelo, y luego tenemos una pendiente este-oeste. Entonces tenemos tres pendientes entrando en juego en todo un macro de una estructura que hacen que la estructura pues genere un montón de geometrías bastante particulares, ¿no? Además podemos definir tirantes en pilares, que es algo como les comenté, todo esto son necesidades que tenía específicamente Soletrax de cómo se define su estructura. Aquí podemos definir pues el radio, que son los radios típicos que ellos utilizan de esta estructura. Le decimos OK, acá ya sí termina. Esta es una sola preguntita, que es lo único que no pudimos evadir, que fue la problemática de filtrar las porciones, pero acá le decimos que no hemos creado ninguna porción porque es primera vez que vamos a ejecutar el módulo. Le decimos que OK. Ahí está ejecutando ya la estructura, vean cómo él además la va construyendo al mismo tiempo pues que yo estoy viendo. Ya ejecutó la estructura. Yo voy a tener que abrir ahorita un Excel. Excel se cierra, luego se abre otro Excel, que a este lo tengo que abrir, pero lo voy a mover, no actualizar, y lo voy a mover para acá. Y minimizar. Acá, entonces, aquí tenemos ese Excel, es el que llama las casos de carga. Esto es algo de Soletrax directamente, que ellos me dijeron, mira, estas son las cargas que nosotros tenemos y queremos utilizar basado en los túneles de vientos que tenemos. Entonces yo le digo, bueno, ya he modificado el Excel, ellos tienen su Excel donde prueban, también eso lo pueden hacer, no todo definirlo internamente dentro del algoritmo, sino que pueden cambiar cosas en un Excel, que el Excel calcule esas cosas y luego ustedes solo extraer la data. Luego pueden definir casos de carga como carga permanente, carga de nieve en este caso, y bueno, un poco el tipo de estructura que ellos tienen para las cargas, ¿no? Le doy OK, ahí él cierra este Excel ahora y abre otro Excel, que es el Excel de combinaciones de cargas, ¿no? Bien, entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Como podemos ver, es una ejecución bastante rápida del algoritmo. Simplemente son unos campos iniciales que hay que editar, basado en literalmente las necesidades que tengan ustedes. O sea, aquella persona que quiera desarrollar un script está basado totalmente en las necesidades que tengan ustedes. Todos estos campos son campos que hemos estudiado entre Damián, Cruz, Paula y yo, por ejemplo, basado específicamente pues, en lo que nosotros podíamos recoger en la herramienta y basado en lo que ellos necesitaban, ¿no? Entonces, ya les expliqué pues un poco más o menos todos los campos. Esta es la estructura per se, aquí la pueden ver. Vean que esto es prácticamente, el otro día vi unas fotos reales de estas estructuras y es prácticamente verla muy parecida, o sea, se ve muy, muy similar, donde tenemos los tirantes, tenemos los puntales, donde estos están, además tienen que estar, también nos garantizamos que estos mecánicamente estuviesen funcionando bien porque estos conexiones, Enlaces. por ejemplo, tienen que tener, estos enlaces exactos tienen que tener unas ciertas liberaciones, pueden tener unas rigideces asignadas, además, tienen unas diferentes nomenclaturas, enlace puntante Intel, hay un montón, como se darán cuenta, hay un montón de enlaces a lo largo y ancho de esta estructura, que definirlas manualmente es muy complejo o lleva su tiempo. Y entonces, claro, para eso ya no tenemos que hacer ese punto, sino que ellos se pueden dedicar a hacer otro tipo de cosas, como analizar un poco nada más la estructura, ¿no? También podemos generar porciones, que acá están hechas las porciones, frame, purlins, rafter, que son las diferentes porciones de cómo ellos llaman a la estructura, para que el conceal funcione de la forma más adecuada posible, ¿no? Luego tiene cargas acá, solo sistemáticamente tipo así, y voy a encender todas las porciones. Tiene diferentes cargas, ¿no? Que vienen asignadas directamente de lo que sería el algoritmo, o sea, del Excel, extraemos las cargas de ese Excel y las imputamos acá. Entonces, de esa forma ya podemos saltarnos el tema de caso de cargas. Tenemos también las combinaciones ya generadas automáticamente para que nosotros no tengamos que imputar las combinaciones tampoco. Entonces, prácticamente es un hice clic, hubo un montón de trabajo entre medios para hacer el script, pero hice clic, me generé la estructura y ahora me dedico a hacer el análisis per se de la estructura, ¿no? Yo voy al análisis y procedo a hacer un análisis de la estructura en segundo orden, pandeo, primer orden, pues un poco lo que vimos en principio, ¿no? Y ya el motor de elementos finitos pues trabajaría en torno a eso en particular, ¿no? Esto es un poco lo que hace actualmente el algoritmo y pues la idea sería
o sea, lo que nosotros invitamos y invitamos con este webinar es que a otras personas lo hagan. No sé si tienes algún comentario, Damián, hasta este punto. Bueno, un poco lo que hablamos, sí. eh, la casuística de casos, pues generar eso automáticamente es muy, muy bueno. Y, y las oportunidades también que ofrece, ¿no? En desarrollar y poder ser autónomos en cuanto a querer corregir por ejemplo, para dejar la puerta abierta a otro tipo de soluciones, que ya yo que sé, monoposte o que sea ya otro tipo de solución que se requiera en determinado proyecto. Eh, sí que es algo muy, muy útil poder aprender de tirar del código, ¿no? O tener el soporte como tú, Exactamente. David. Bueno, yo y mis compañeros, lo que pasa es que hemos tenido la casualidad de estar conmigo, pero mis compañeros también son unos magistrales haciendo el soporte. Hay una pregunta muy interesante que pusieron acá que dicen, bueno, buenas, utiliza el soporte de Daniel Borges, así que saludos Daniel, utiliza el panel solar para la estabilización longitudinal de la estructura y eso es justamente un detalle porque estamos haciendo dos pruebas, tenemos dos tests acerca de eso. Soletrax es experto en ese tema y justo teníamos dos opciones, ¿verdad, Damián? Que era como, vamos a Ujú. definir una placa una placa metálica con un material que sea muy similar a lo que es el panel solar y tal, y a ver si ese modelo de elementos finitos no funcionaba para llegar a la precisión que queríamos, y el otro caso era poner que eso sí lo podemos hacer, una restricción lateral a los perfiles por la influencia del panel, ¿no? Pero hacerlo de una forma un poco más simplificada, que es colocar simplemente una restricción lateral. Ahorita estamos probando esas dos cosas, de hecho. Justo estamos en ese punto. Sí, al final podés simular ese diafragma, ¿no? Que genera los marcos con la lámina de vidrio. Puedes simularlo tal cual como el material que sea, o puedes generar esa conexión, ¿no? Externa que te brinda el programa. De todo modo hay que tener cuidado que no utilizar esa rigidez del panel, ¿no? Al final lo que quieres es que sea rígido es tu estructura, no que se lo lleve el panel, ¿sabes? Entonces hay que Sí, tener exacto. cuidado ahí con eso. Sí, exactamente. Entonces, bueno, estamos haciendo, esto ha sido mucho también prueba y error, de hacer test, ver qué tal nos va funcionando y efectivamente, pues bueno, algunas herramientas pues funcionan mejor que otras a nivel de que dentro del mismo software. Entonces, estamos literalmente probando, haciendo test de que tal vez se ajuste mejor pues a todos los ensayos que tiene Soletrax. Entonces, volviendo un poco a la presentación, vamos a lo que sería la perspectiva de futuro. Ya estamos en el estado actual, ¿no? En el estado actual, vean que se genera toda una geometría, todas unas cargas, casos de carga, todas unas combinaciones. Y vamos a lo que sería la perspectiva de futuro, hacia dónde vamos con este proyecto, ¿no? Hacia dónde, porque este proyecto, como comentó Damián, no lo hemos cerrado, o sea, no hemos terminado, seguimos haciendo cosas, seguimos reuniéndonos con el cliente. Entonces, un poco cuál es la perspectiva de futuro de lo que viene, de lo que consideramos que vendrá en futuras versiones de este mismo algoritmo, versión 30, 40, no sé hasta cuál versión llegaremos, dependerá. Lo principal es que queremos escalar el algoritmo a nuevos casos. Lo bueno de este tipo de metodologías es que se puede escalar a otro tipo de casos. Esto ya estamos, efectivamente, como Damián adelantó, el tema del tracker, estamos ya haciendo unas pequeñas aproximaciones de cómo podemos manejar el tema del tracker, introducir cargas, hemos de hecho pequeños scripts que podemos utilizar en otras partes de algoritmos. Entonces, una metodología muy escalable y la idea sería eso, ¿no? Tener siempre que tengamos una estructura parametrizable, pues escalar la metodología a esa estructura. Luego tenemos un tema de versiones, que es algo que desde el principio ha sido un sueño para nosotros, no lo hemos probado, pero es un tema de hacer funcional, un tema de versionado dentro del script, hacer un texto, generar, ya tenemos algunas ideas de cómo va a funcionar ese tema de versiones, de que ellos puedan decir, bueno, mira, hice esta estructura es una versión, y entonces la guardo, y luego que el script no solo genere todo de cero, sino que use el tema de versiones, eso es algo en lo que estamos trabajando. Y finalmente, ya que, y aquí lo puse, ya parametrizado, ahora optimizado, ¿no? Entonces, ya que tenemos la estructura parametrizada, evidentemente podemos hacer un algoritmo que optimice esta estructura, ¿no? En este proceso también estamos, lo que pasa es que queremos tener una herramienta funcional con la cual Soletrax pueda producir dinero todos los días, porque tampoco podemos hacer esto de un experimento, que nos pasa mucho a Manuel y a mí, que hacemos de todo un pequeño laboratorio para experimentar un montón de cosas, y luego no sabemos como tipo, ay, pero ya va. Entonces, ya cuando cerremos el algoritmo, pues la idea sería buscar un algoritmo que optimice la estructura y entonces, basado en estas metodologías, podremos optimizar. Y finalmente hay un tema de análisis avanzados que están disponibles dentro del Constil, que son, por ejemplo, el análisis de viento SFE, por lo cual en este punto le doy
el escenario a Manuel, que les va a hablar un poco de cómo podríamos implementar este tipo de herramientas dentro de este tipo de estructuras. Entonces, Manuel, el suelo es tuyo. ¿Cómo es que dicen en inglés? El escenario es todo tuyo, Manuel. Bueno, gracias David. Lo mío va a ser corto, la idea es presentarles, bueno, la herramienta esta que dispone Constil. Si bien no se utilizó todavía en el proyecto de Soletrax, estimo que en un futuro lo van a hacer porque está muy buena y bueno, se puede implementar también dentro de este flujo. Un poco lo bueno de todo esto que contó David es que el algoritmo genera todo el modelo, pero después nosotros podemos seguir utilizando todas las herramientas de Constil propias que están dentro del programa. Así que está muy bien. Lo que están viendo acá en pantalla es la página web de Constil y dice, bueno, para unirse a la beta testing de Falcon. Falcon es una herramienta de simulación CFD pensada para viento y pensada para ingenieros estructurales. Ahora les voy a contar rápidamente un poquito de qué va todo esto, pero simplemente entrando a la página web de Constil se pueden sumar y empezar a probarla de forma gratuita. Se agradece mucho también que la prueben en este estadio. La verdad que la herramienta funciona ya muy bien. Eh, un poco el tema de la simulación de viento siempre la tenemos asociada a que es para casos muy extraños, pero bueno, les quería mostrar algunos ejemplos que se puede usar también en estructuras convencionales y mucho también en el sector de paneles solares, fotovoltaicos. Son estructuras que van muy de la mano de la simulación de viento. Aproximadamente 90% de los proyectos que hacemos son estructuras que la norma puede cubrir bien lo que es el, el análisis de viento y un 10% de las geometrías, dependiendo de la empresa, ¿no? Bueno, Zaha Hadid le debe pasar más que el 10%, no están para hacerla con el código y necesitan de un túnel de viento, ¿no? Eh, este es un caso del Hotel Vela, como para mostrar un poquito la utilidad de esta herramienta en grandes proyectos. Voy a ocultar este panel que se ve ahí. Si nosotros nos atenemos a lo que dice la norma, el eurocódigo, bueno, más o menos podríamos sacar una aproximación de los coeficientes de fuerza a utilizar en la estructura. 1,50 si vamos con forma elíptica, 2,22 si vamos con forma rectangular y la verdad de lo que es esta geometría estaría ahí entre medio. Y bueno, un poco para empezar el diseño claramente, en el caso del Hotel Vela o una estructura tan importante, se hace un túnel de viento, pero para llegar preparado a este punto, una herramienta de CFD que podamos tener dentro de nuestro programa de cálculo está muy bien y nos va a dar mucha información para ir empezando el proyecto y para optimizar, ¿no? También para estos proyectos que están dentro de la norma, el 90% que nos encontramos en el día a día, también nos puede ser de mucha utilidad. Acá puse algunas imágenes de algunas simulaciones que he hecho sobre paneles y sobre paneles también encubiertas, que es otro tema también muy interesante con las dobles pendientes. Eh, bueno, la norma nos dice un poco cómo manejarnos con una nave industrial, cómo nos manejamos cuando tiene un panel encima, pero si el panel tiene distinta pendiente que la pendiente de la cubierta, ahí ya tenemos un tema que a veces nos deja un poco de dudas. Y otro tema muy importante, la interferencia entre un panel y otro, ¿no? Entre cómo la carga de viento cambia en el primer panel que en el tercero, ¿no? O este caso de paneles a dos aguas que optimizan mucho en lo que es carga de viento, bueno, optimizan mucho la distribución de presiones. Un poco rápidamente lo que hace el análisis CFD es un proceso en el que necesitamos de una geometría, lo que generó David, después se realiza un mallado, un análisis y ahí obtenemos nuestras presiones, ¿no? Un poquito cómo se hace esto, las herramientas que veníamos utilizando nosotros. Tenemos un curso en nuestra página de Construsoft. Tenemos un curso donde explicamos cómo lograr esto con Grasshopper. Como dijo David, nosotros somos bastante fanáticos de Grasshopper y nos gustan todas estas cosas, que a veces son muy complejas, ¿no? Para aplicar en el día a día de una empresa y meterlo en un flujo de trabajo real.
son un poquito complejas y si no tenemos a alguien que sepa del tema, se nos puede complicar bastante ya explicarle que tiene que ir de Grasshopper a OpenFOAM, de OpenFOAM a BlueCFD, después pasar por Grasshopper de vuelta, ParaView o herramientas web como son Simula. Nosotros estábamos muy contentos con esta posibilidad de realizar el CFD, pero lo cierto es que era un poco complicado, ¿no? Gracias a este desarrollo de Constil, ahora tenemos este flujo mucho más sencillo y mucho más pensado para ingenieros estructurales. Lo que nos pasaba antes es que el otro flujo está pensado para un análisis CFD que utilizan principalmente no para edificación, ¿no? Constil desarrolló un análisis CFD pensado para estructuras, digamos, para calculistas que quieran usarlo como herramienta. Entonces, tenemos todo el tema de geometría, mallado, análisis y resultados dentro del mismo Constil, digamos, dentro de una misma herramienta. Es cierto que acá seguimos viendo el icono de OpenFOAM porque realmente Falcon lo que hace es una simulación de OpenFOAM, que es una herramienta de cálculo de CFD de viento muy calibrada, y también seguimos viendo el ParaView, que es una herramienta de postprocesamiento, visualización de resultados para sacar esas imágenes que estaba viendo ahí, pero todo dentro de Constil y Constil creó este Falcon para que esté ahí dentro, ¿no? Última filmina de mi presentación y les muestro rápidamente en el programa. Considerar la doble inclinación, ver la presión exactamente en los paneles, ver la interferencia entre los paneles, calcular geometrías que están fuera de la norma. Veía ahí que en el primer ejemplo David hizo una estructura es una nave que no tiene la cumbrera en el centro, la tiene allá inclinada a un costado y tiene distintas pendientes, ¿no? Bueno, eso es un tema siempre eh, que en la norma puede tener distintas aceptaciones y bueno, con un análisis CFD podemos tener bien en claro qué es lo que está sucediendo y si la hipótesis que estamos considerando es la correcta, ¿no? Bueno, para los que conocen Constil, esto les va a parecer, es un modelo súper sencillo, son dos naves adosadas, como siempre. Lo que voy a tener adicionalmente ahora cuando instalo el Falcon son estos dos iconos que se ven acá arriba, que son súper sencillos de utilizar. Los voy a presionar sin miedo, por más que estemos en una versión beta, sé que funciona bien. Lo que se nos abre primero es un cuadro de diálogo donde tenemos que poner las direcciones de viento que queremos analizar. En este caso puse 0, 90 y bueno, ya tengo un análisis para 45, pero podría ser cualquier ángulo realmente. A veces es interesante cambiar el ángulo que consideramos. Vamos a tener que cargar nuestra velocidad de referencia como lo hacíamos normalmente en Constil, nuestra velocidad básica, nuestra categoría de terreno. Después simplemente seleccionamos las superficies sobre las que queremos hacer nuestro análisis y Falcon, esta herramienta de Constil, se va a encargar de hacer la simulación. Tenemos algunas opciones avanzadas para quien quiera interiorizarse más en el tema de simulaciones FD, como el modelo de turbulencia a utilizar. Tenemos distintos modelos de turbulencia, tamaños de túneles de viento, pero todo esto se podría dejar por defecto para una primer simulación. Le damos a correr y lo que va a hacer el programa es obtener esto que estamos viendo, que es las presiones y los coeficientes de presión sobre nuestra estructura. Acá vemos en la nave claramente para una simulación a 0 grados, un poco es lo que esperábamos, como dice la norma, una cara con un coeficiente de presión de 1. Acá tenemos lo que sería nuestra zona F del código. Vemos que representa bastante bien lo que dice la norma y podemos tener en cuenta la influencia de una nave sobre la otra, obstáculos, geometrías distintas alturas. Por ejemplo, vamos a mirar los resultados a 45 grados, también está bastante interesante. Cuando el viento viene por este vértice, podemos ver cómo se distribuyen las presiones, o a 90 grados también. Bueno, vemos que en este caso es un caso bastante sencillo, donde el CFD no tendría tanto sentido, sino que la idea es que lo podamos aplicar, supongamos, con un panel arriba o una estructura que esté acá haciendo de obstáculo. Digamos, hasta este punto
Es lo que hacen la mayoría de los software que tienen un análisis de CFD, está muy bien, obtenemos las presiones así de colores, pero lo que queremos los ingenieros estructurales realmente son cargas, son las cargas en nuestra estructura. Acá es donde tiene el diferencial esta herramienta de Falcon, es la parte que más me gusta a mí de este desarrollo, es el segundo icono, eh, que lo que va a hacer es transformar esas presiones en cargas distribuidas en nuestra estructura. Y lo hace de una manera muy amigable al ingeniero estructural, a lo que estamos acostumbrados, y nos da distintas formas de distribuir. Por ejemplo, tenemos la primera forma que es una carga distribuida por cada elemento finito, entonces nosotros podemos tener una carga distribuida por cada panel, si querríamos. También podemos decir nosotros cuántas zonas queremos. Bueno, sabemos que el código divide la cubierta en 5 zonas. Nosotros queremos algo parecido. Simplemente le damos acá 5 y va a generar nuestras zonas. O incluso podemos generar zonas específicas a partir de porciones de los modelos y va a distribuir la carga en esos puntos, ¿no? Es un punto muy importante cómo lo logra. A ver si puedo mostrar. Bueno, ahí activé las superficies de transferencia de carga. Cómo distribuye las cargas Consteel y cómo el ingeniero puede usar esto como una herramienta, que al final es el punto más importante del CFD, ¿no? Que poder utilizarlo como una herramienta para validar todas esas hipótesis que vamos tomando. Simplemente es esto. Pronto vamos a hacer un webinar específico de Falcon porque creo que merece la pena la herramienta. Por ahora, de momento, los invito a entrar a la página de Consteel y probarlo. Hacer pruebas es súper sencillo de utilizar. Es una gran herramienta aliada para cuando tenemos algunas cosas complicadas y también para cuando no tenemos cosas complicadas, pero queremos optimizar. Está más que bien. Y hablando de cursos y cosas que tenemos en Construsoft, no me quería olvidar de mencionar, tenemos un curso de conformados en frío, que está muy bien, de estructuras conformadas en frío con Consteel, que también los invito a que lo visiten, a que lo vean si les interesa. Y de mi parte eso es todo. Gracias, David, también por la presentación y bueno, Damián, espero que su proyecto siga así como lo vienen trabajando, que está súper prometedor. Muchísimas Gracias, gracias, Manuel. Manuel. Bien, muchas gracias. Como les dije, pues traje a la persona totalmente indicada para mostrarles el tema un poco del Falcon. Efectivamente, pronto estaremos trabajando bueno, estará trabajando Manuel, no me estoy atribuyendo algo que no es mío. Estará trabajando Manuel en un webinar para el Falcon para que ustedes lo conozcan un poco mejor y todos puedan, compartir con él, pues, un poco de su conocimiento, que es bastante vasto, la verdad. Entonces, efectivamente, los cursos que tenemos, la triada que nosotros llamamos, pues que tal vez puede ser lo mejor para afrontar un poco estos aspectos y aprenderlos, sería el diseño basado de acero con Consteel, que es uno de nuestros cursos, pues, insignia a nivel de cómo usar Consteel, cómo se usan todas estas herramientas. Luego el tema de cálculo de estructuras de acero conformados en frío y steel framing, que es el curso que acaba de mencionar Manuel, que es un curso hecho específicamente para cómo se calcula un steel framing, tanto manualmente, entrando al código, y viendo cómo su comparación con Consteel, cómo funciona con Consteel, cuáles son las ecuaciones, teniendo muy en cuenta, pues, teóricamente cómo funciona. Este curso está además hecho por una persona, un profesional increíble, que es David Batuone, que he tenido el placer de intercambiar correos con él y es una persona que sabe un montón, ¿no? Muchísimo a nivel teórico del mundo de conformados en frío y con una vasta experiencia. Y finalmente, pues el curso de parametrización en cálculo de estructuras y modelos BIM es donde pueden aprender, por ejemplo, si quieren tomar el rumbo de Grasshopper, ¿no? Si quieren tomar el rumbo de Grasshopper, este es un curso espectacular para esa área, donde además se ve cómo se implementa el Grasshopper con diferentes herramientas. Caramba, Tecla, Shapediver también, el Consteel específicamente, y además también el Consimula, si no me equivoco, que es la parte que lleva Manuel, ¿no? ¿Cierto? Si no me estoy equivocando ahí, ¿verdad, Manu? Perfecto. Así es, tenemos la parte de eso que comenté que es un poco más complicado, pero que una vez que aprenden Grasshopper, bueno, pueden hacer simulaciones de viento dentro de Grasshopper y usar esos resultados para Consteel. Un poco el perfil del alumno siempre que entra en este curso le gustan esas cosas y que sepan que no hay límite.
digamos. Exactamente. Entonces nosotros recomendamos mucho estos 3 cursos, en especial en ese orden, así como van, en dado caso de cómo quieran utilizar el software, si quieren usar Conceal primero y luego quieren profundizar teóricamente, lo mejor es entrar luego al curso de cálculo de acero y conformados en frío, de steel framing, y de último, pues en el caso de que quieran expandir un poco más el tema de parametrización, pues está el curso específico para parametrización, ¿no? Siempre nosotros, pues también tenemos nuestro contacto directo, que es de las formas en las que por lo general la gente aprende con nosotros, que es directamente escribiéndonos, y nosotros compartimos un montón de información, ninguna información es secreta para nosotros. Ahí están nuestros correos electrónicos de nuevo, y creo que ya esto sería un poco el final de nuestra presentación, de nuestro webinar. Ha sido un encantador y magnífico placer. Para mí ha sido un momento increíble de compartir este proyecto que llevamos un tiempo trabajando con Soletrax, de la mano de Soletrax, que la verdad ha funcionado bastante bien para ellos. Entonces, nada, solo invitar a todos los demás, pues que se monten en esta ola un poco de la parametrización, de optimizar sus procesos y optimizar sus tiempos de modelado y se dediquen un poco más y inviertan más tiempo en el tema de pensar a nivel de diseño avanzado, ¿no? Más que solo modelar y dibujar líneas, que es un poco más aburrido. Creo que era la pregunta de Daniel, pues quedó resuelta. No sé si tienen alguna otra pregunta, si alguien más tiene alguna duda. Y bueno, no sé si alguno quiera decir algo, como ya para finalizar. Bien, entonces creo que sería todo por ahora. Esta sesión quedará grabada, para los que ya saben, siempre queda grabada y la montamos en nuestro canal de YouTube para que puedan revisarla, verla otra vez en dado caso y a quienes no pudieron asistir pues la puedan ver en diferido. Entonces nada, no tengo más que agradecerles, Manuel, como siempre, un placer estar contigo y Damián, como siempre, casi que me reúno más con Damián que con Manuel. Pues es un gran placer. Aprovecho la Ajá. oportunidad para agradecer en nombre de Soletrack a invitarnos a participar en este webinar. Es un placer compartir con todos el largo camino recorrido y los hitos que hemos logrado a la fecha. Gracias. Muchas gracias, Damián. Entonces, bueno, ya esto sería todo por ahora y bueno, muchísimas gracias a los dos por estar acá conmigo. Muy Hasta bien. Gracias, luego. David. Hasta luego.